manera. Dado un conjunto de datos x sub i 11, 12, 13, 15, 6, 7, 8, 9, demostrar que la suma algebraica de las desviaciones de estos números con respecto a su media aritmética es igual a 0. Lo primero que tenían que calcular aquí era la media aritmética, pero tampoco señalarme que la media aritmética es igual a 15, es igual a 10, es igual a 8 y no demostrarme ni siquiera cómo se calcula la media aritmética. Entonces, pasa la cámara para acá para que vea cómo calcular la media aritmética. La media aritmética se calcula, como dice aquí, que es el total de todos los valores de los datos, de cada uno de los datos, dividido entre n, que es la cantidad de elementos, que en este caso es igual a 8 elementos. Entonces sumamos 11 más 12 más 13 más 15 más 6 más 7 más 8 más 9, y eso lo dividimos entre 8 elementos, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso nos da 81 entre 8, que es igual a 10.125. Después de esto, estimados alumnos, vamos a calcular las desviaciones. Las desviaciones no es más que cada valor de la variable menos la media aritmética calculada anteriormente. Entonces sería x1 menos la media, x2 menos la media, x3 menos la media, hasta llegar a x8 menos el promedio. Entonces, viendo aquí los apuntes, son 11 menos 10.125, que es igual a 0.875. Después, 12 menos 10,125 es igual a 1,875. El tercer dato es 13 menos 10,125 es igual a 2,875, hasta llegar al último dato, que es 9. Le restamos la media aritmética, eso nos da menos 1,125. Luego sumamos todos estos resultados los vamos a sumar, todos los positivos los sumamos y sumamos todos los negativos. Entonces los positivos da 0.875 más 1.875 más 2.875 más 4.875 menos los números negativos, 4 menos 0.125 menos 3.125 menos 2.125 y menos 1,125. Los positivos me dan 10.5 y todos los negativos al sumarlo dan 10.5. Entonces, todo número que se reste por el mismo número da 0. Aquí hemos demostrado que la suma de las desviaciones con respecto a la media aritmética es igual a 0. No es solamente poner la media aritmética es igual a 15, la media aritmética es igual a 10 y después la desviación es igual a 0 sin demostrarme nada, sin ponerme el numerito allí. No, era como esta aquí demostrado. Entonces vamos ahí a la segunda pregunta, que se trata de 3 profesores de economía que tienen 32, 25 y 17 alumnos en ese orden, y reportan la siguiente media de calificaciones de sus grupos, que son 79, 74 y 82 puntos. Encuentre la calificación promedio de todos los grupos. Aquí lo que tenemos que calcular es la media ponderada, que es el sumatorio de la frecuencia multiplicada por el promedio del 10º grupo entre n, que es el número en este caso de alumnos. Entonces, yéndonos a los apuntes, tenemos que la media ponderada, media barra, es igual al sumatorio de los x sub entre por f sub i entre n. Entonces son 79, que en este caso son 79 puntos multiplicadas por 32 número de estudiantes del primer profesor, más 74 puntos por 25 estudiantes del segundo profesor, más 82 puntos por 17 estudiantes del tercer profesor. En el denominador va el número total de alumnos, que son 32 más 25 más 17, da un total de 74. Entonces el numerador da, sumamos los numeradores, multiplicamos y sumamos, y eso nos da 5.772. Entre 74 alumnos nos da un total de 78 puntos, la media ponderada. Entonces, la media ponderada lo que explica es el promedio que representa a todos los 3 grupos de alumnos, la calificación promedio de los alumnos de
cada grupo, 78 puntos. Vamos a la tercera pregunta, donde es una pregunta que lo estoy preguntando todo el trimestre acerca del coeficiente intelectual y no me lo han respondido. Entonces, coeficiente intelectual, la primera columna está así igualita, esto no hay que dividirlo entre las dos columnas, así como se ve. La segunda columna es la frecuencia del y la décima fila. Ahora, el apartado A desea que identifique o defina la variable. La variable no es más, anoten allí que el coeficiente intelectual de un grupo de alumnos de una escuela primaria. Eso es X. X es igual coeficiente intelectual de un grupo de alumnos de una escuela primaria. Ese es el apartado A y valía un punto. El apartado B. El apartado B lo que tenía que calcular la media ponderada. Esa media ponderada no es más que sumatorio de los F sub I por X sub I entre el sumatorio de los F sub I. Para calcular esto tenía que calcular una columna del promedio de cada fila, de cada grupo de estudiantes de coeficiente intelectual. Aquí en la primera fila se observa 70, que son 70 y 73.9 coeficiente intelectual, que se podría redondear a 74. Entonces lo que teníamos que hacer era sumar 74 más 70 y dividirlo entre 2. Eso nos daba un total de 144, pero si lo sumaba, lo dividimos entre 2, da un total de 72, como vemos aquí. Después viene 74 a 77.9, segunda fila. Redondeamos a 78 y sumamos 78 más 74, que en este caso son 152 coeficiente intelectual. Dividiéndolos entre 2 nos da un total de 76, como vemos aquí en la segunda fila. 76, ok. Así hacemos con la tercera fila, 78, y este lo redondeamos a 82, que nos da 78 más 82, y lo que da un total de 160, y lo dividimos entre 2, que nos da un total de 80 en la tercera fila. Así hacíamos para todos en esta columna hasta llegar al último, 126 a 129.9, redondeándole a 130 el coeficiente intelectual. Sumamos 130 más 126, que son 256, lo dividimos entre 2, en este caso da 128, bien, todos lo dividimos entre 2, ok, entonces todo esto es X sub I, el promedio por cada fila, bien, eso lo multiplicamos por F sub I, entonces F sub I, la frecuencia por el promedio de la décima clase por X sub I, sería 4 por 72, que son 288, bien. Luego la segunda fila, 9 por 76 es igual a 684, 16 por 80 es igual a 1280, hasta llegar hasta la última fila, que es 2 por 128, que es un total de 256. Luego sumamos todos estos resultados de F sub I por X sub I, lo sumamos y eso nos da en esa columna 47.024. Eso lo sustituimos aquí en la media ponderada, que es 47.024, entre el número total de alumnos, que son 480. Eso nos da un total de 97.96, que es el coeficiente intelectual que representa la media ponderada. El siguiente apartado es calcular la mediana. La mediana es igual a esta fórmula que ve aquí, límite inferior de la clase medianal más, entre paréntesis todo, n entre 2, menos la frecuencia medianal acumulada entre la frecuencia medianal, todo multiplicado por el intervalo de clase o la diferencia del intervalo de clase. Ok, aquí lo primero que tenías que hacer era dividir el número total de alumnos, que da 480, entre 2. Entonces esto nos da un total de 240 alumnos. Ese 240 lo vamos a sustituir en n medios, que en este caso 240. Ahora ubicamos
en la frecuencia acumulada 4, 13, 29, que eso sí lo hicieron en su respuesta, eso sí lo hicieron en el examen. Esta columna, frecuencia acumulada, es así hasta llegar a las 480. Ubicamos el 240 o 1 que sea mayor de 240 y eso va a ser la clase medianal. Aquí vemos el 253, entonces buscamos el anterior que es 168, que eso va a ser la frecuencia acumulada F sub i. Entonces 168 dividimos entre la frecuencia medianal, que en este caso lo estoy marcando con un círculo, y me da 85. Ok, entre 85, y lo voy a multiplicar todo el resultado por 4, que es la diferencia de límite inferior, así, menos la diferencia